buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y vamos a seguir convocando y charlando con referentes de distintos tipos de organizaciones que trabajan y abordan los distintos temas. En el programa de hoy vamos a hablar con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Vamos a entrevistar a su codirectora, que es Celeste Fernández. Con Celeste vamos a hablar de dos temas muy sensibles, que son la democracia y los derechos, que así genéricamente parece un bulto muy, muy serio, pero que tiene focalización precisa en los distintos temas que le importan a toda nuestra sociedad hoy, que les preocupan y que seguramente tienen, más allá del diagnóstico, problemas concretos para sus soluciones. Hoy tenemos o estamos atravesando temas vinculados a la censura previa que afectan la libertad de expresión, la libertad de información de los ciudadanos. Estamos viendo que así trabaja en temas de acceso a la justicia, igualdad de oportunidades y condiciones dignas de vida, y son los temas que a nosotros nos preocupan y que trabajamos mucho en este programa. Así que es una de las organizaciones que lleva más de 20 años trabajando en nuestro país y abarca distintas provincias argentinas. Visualiza desigualdades, impulsa políticas públicas y promueve, como ya dije, el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan. Celeste es codirectora, Celeste Fernández es codirectora de ASIG, es abogada, es máster en Derecho y especialista en Derecho Procesal, es diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, candidata a magíster en Políticas Públicas y profesora en Ciencias Jurídicas, docente de Derecho Constitucional. Celeste, gracias por estar hoy en nuestro programa. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Alessandra, por interesarse en nuestro trabajo. Contanos eso para arrancar, ¿qué es así? ¿Cuáles son los ejes de trabajo? Bueno, así que es una organización apartidaria, sin fines de lucro, que se creó desde el año 2002. Como viste, tenemos más de 20 años, y se creó luego de una de las crisis socioeconómicas más importantes que experimentó la Argentina, con el objetivo de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y defender los derechos de grupos vulnerados. Hay cinco elementos que definen con mucha claridad nuestra identidad. Y tiene que ver con esto que vos algo mencionaste al principio de, bueno, creemos en la interdependencia entre democracia y derechos humanos, ¿no? O sea, no se puede hablar de democracia sustantiva si está consciente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y los estados no pueden garantizar integralmente los derechos humanos si no democratizan sus mecanismos de toma de decisiones, si no escuchan activamente a los colectivos que van a ser afectados por esas decisiones. Entonces, ASIJ aborda los problemas de la democracia y las violaciones a los derechos de forma sistémica e integrada. Otro elemento importante es que nosotros entendemos el derecho como una herramienta de transformación social. Nos acercamos a los problemas desde una perspectiva de derechos, construimos conocimientos y capacidades legales en las comunidades con las que trabajamos y usamos mucho el litigio estratégico, después puedo profundizar un poquito en eso. Eh, pero entendemos que el derecho tiene un potencial transformador. Después hay algo también de, tratamos de combinar la incidencia a un nivel superestructural, digamos, la incidencia por mejores políticas públicas, por cambios duraderos, por mejores instituciones más transparentes, más participativas, y al mismo tiempo el trabajo a nivel de los territorios, ¿no? Entonces, esa combinación en trabajo con las comunidades y trabajo como en el plano más de la política pública, nos permite tener intervenciones con impacto, porque ambos niveles se van retroalimentando, ¿no? Otro punto importante es que buscamos mejorar la calidad del debate público, trabajamos mucho con datos, intentamos aportar argumentos rigurosos, y también generar activismo ciudadano, o sea, queremos una comunidad informada y comprometida. Eh, y lo último diría es, bueno, quizás un punto importante es que nos vinculamos de forma estratégica y dinámica con el Estado, ¿no? O sea, así es absolutamente independiente de cualquier partido político y ese es uno de nuestros valores institucionales más relevantes. Y creemos que no hay
digamos, que no hay oposición entre cooperar y confrontar con el Estado. Cuando hay oportunidades para cooperar, porque hay un Estado abierto, que escucha a la sociedad civil, que está dispuesto a mejorar sus políticas y demás, estamos ahí. Y cuando sentimos que el Estado implementa medidas que significan un retroceso para la democracia o los derechos, también tenemos estrategias más de confrontación cuando sentimos que, bueno, que no está ese margen de diálogo. Entonces, hoy por hoy, así aborda el problema de la desigualdad en tres dimensiones: la desigualdad política, la desigualdad económica y la desigualdad social. Y tiene 7 equipos temáticos digamos, que se distribuyen en estas tres dimensiones. Hay algunos equipos en el eje de igualdad política, otros en el eje de igualdad económica y otros en el eje de igualdad social. Para esto Eh, te interrumpo, Celeste. Es muy sí, interesante el sitio web de ASIG, así que yo recomiendo que buceen en internet, que vean el trabajo que están haciendo, porque además producen informes que son interesantes. Y yo te quería preguntar, porque hablaste de litigios estratégicos y estuve viendo que en mayo de este año ustedes ya estaban yendo al comité específico de la ONU sobre de lucha contra digamos, los problemas de discriminación, con el tema de justamente todo esto de la ANDIS, esto de los discapacitados que no estaban recibiendo la pensión que les corresponde y los retrocesos que se estaban viendo en materia de todos los avances en derechos que habíamos tenido y sobre todo las fallas que estaba marcando el Poder Ejecutivo Nacional en relación a estas auditorías que siempre han sido periódicas, normales, y que bueno, ahora estaban teniendo mucha complejidad justamente para las personas con discapacidad. Quiero que me cuentes concretamente porque esta llegada a la ONU y concretamente al comité específico fue acompañada por organismos que nosotros también conocemos y hemos entrevistado, del tipo de APDH, del tipo de CELS, si han podido lograr algo, cuál puede ser el objetivo, por tu especialidad también en derecho procesal, ¿no? De llegar a un organismo internacional y qué puede hacer él en relación a nuestro país. sí, sí, buenísimo. Ahí, un poco, solo para darle un marco más general, asisten estos 7 programas temáticos que te decía, que son fortalecimiento de la democracia, apertura del Poder Judicial, acceso a la justicia, justicia fiscal, derecho a la ciudad, derechos sociales de la niñez, y hay un programa específico de derechos de las personas con discapacidad. Fue desde ese programa que nos pusimos a trabajar desde el año pasado en el tema de pensiones. Nosotros ya veníamos como mirando algunos de estos temas, pero un poco lo que pasó y lo que nos hizo denunciar, digamos, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas fue que primero hubo una reforma normativa digamos, del decreto que regula las condiciones de acceso a las pensiones, que nosotros decimos mal llamadas por invalidez laborativa. Ujú. eh, pero se reformó y se hicieron más restrictivos los requisitos. Y se volvió a requisitos que estaban vigentes antes de 2023, por una norma de 1997, que habían sido declarados inconstitucionales por la justicia, muchos de esos, y habían sido cuestionados por el Comité de Discapacidad de la ONU. Entonces, en septiembre de 2024, la actual gestión de gobierno reinstala algunos de esos requisitos y de esa manera restringe el acceso a estas prestaciones. Y en paralelo se inicia una auditoría en todo el país, en la que nosotros detectamos muchas irregularidades, ¿no? Entonces, irregularidades que finalmente impedían que las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho de defensa. Esto de personas citadas a muchos kilómetros de sus casas, falta de implementación de medidas de accesibilidad y apoyos, por ejemplo, para las personas que no podían acercarse a esas oficinas por sus propios medios. Bueno, vimos como toda una serie de Incluso, irregularidades perdóname ahí. Celeste, citadas a varios kilómetros de su casa y que cuando llegaban incluso no eran atendidas, que esto también resultó muy grave y de impacto no, hasta periodístico, te diría. Sí, hubo algunas denuncias en ese sentido de personas que decían que cuando llegaban había algún centro, pero le decían que no realizaban ninguna auditoría, otras que dijeron no existía directamente el lugar. Y claro, había un tema grave también, que era que los canales que proporcionaba la Agencia Nacional de Discapacidad para que las personas se comunicaran y pidieran apoyo si los estaban, o pidieran un cambio de fecha, porque por ejemplo no llegaban a obtener la documentación actualizada para el día que la citaban, también por el colapso de los hospitales, bueno, Obvio. Ujú. entonces,
los canales de contacto con Andis, las personas denunciaban que no funcionaban, o sea, que no tenían respuesta. Entonces ahora lo que dijo el jefe de gabinete es del total de cartas documento enviadas, que de por sí no son un medio, es un medio que ya de por sí no llega a muchas personas, del total de cartas enviadas el 50,6% no llegaron y las a suspensiones que estamos destinar. viendo ahora, la mayoría son personas que no recibieron la carta Ujú. documento. Entonces, claro, difícilmente se puede decir que esas son pensiones mal otorgadas porque son personas que no fueron auditadas, porque nunca se enteraron Claro. de la auditoría. Entonces, la denuncia ante la ONU tuvo un poco que ver con eso de marcar el retroceso normativo, por un lado, y las irregularidades en el proceso de auditoría que vulneraban el derecho de defensa de las personas, ¿no? Ujú, perfecto. ¿Y cuál es la expectativa? ¿La ONU les ha notificado algún trámite interno, alguna gestión que se esté realizando? Estamos hablando de una presentación en mayo. La situación se fue agravando de mayo a hoy concretamente, independientemente de que legislativamente se están tomando algunas decisiones, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la ONU hace un tiempo, unos meses después de la presentación, nos pidió más información. O sea, nos mandó un listado de preguntas a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado, en donde proporcionamos más información. Algunas eran sobre el tema de pensiones y otras más generales de otras cuestiones que habían llegado a conocimiento del comité. Entonces mandó como un listado de 5 o 8 preguntas para que respondiera el Estado por un lado y la sociedad civil y luego estamos esperando a ver si hace algún pronunciamiento sobre la situación de Argentina en el marco creemos que va a ser en el marco de un pronunciamiento más general que incluye cosas de otros países también, no exclusivamente Argentina, pero la verdad que todavía no tenemos certeza. Mandamos hace un mes más o menos ese reporte. Y me parece lo importante también es señalar que cuando se encuentra un tilde verde o una cruz roja en temas vinculados a los trabajos de este comité, lo que se hace son recomendaciones a los estados, ¿no? Lo que se hace inicialmente es una recomendación que después, bueno, puede tener otro impacto u otras derivaciones que ustedes también manejan claramente. Sí, exacto. El comité tiene diferentes modalidades de intervenir, pero sí, el comité no es un tribunal, entonces Bien. técnicamente no da órdenes, Ujú. pero sí los estados parte, digamos, los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de alguna manera se comprometen a respetar lo que dice el comité porque, bueno, o sea, se supone que el comité es el organismo que interpreta el tratado y te va informando sobre cómo implementarlo, ¿no? A los estados. Entonces es un poco incongruente que vos ratifiques la convención y luego digas, ah, no, pero yo lo que dice el comité no lo voy a cumplir. Bueno, o Bien. sea, es como incumplir el tratado en alguna medida. Puede pasar, no nos sorprendería, Bueno, pero bueno. puede Entre otros pasar. temas que queríamos charlar con vos, más allá de, bueno, abordemos el reciente fallo judicial del doctor Marianello en relación a esta censura previa, en relación a la pretensión de limitación al derecho de expresión y al derecho de información de los ciudadanos, que claramente tiene raigambre constitucional. ¿Han tomado intervención ustedes desde ASIG? ¿Han hecho algún pronunciamiento? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Qué aportes le pueden estar haciendo a la resolución de este tema? Sí, ahí también estamos dejando que el trabajo más profundo lo hagan las organizaciones que trabajan digamos, desde hace muchos años libertad de expresión, específicamente porque, claro, nosotros trabajamos temas de democracia, pero también temas de democracia es muy amplio y libertad de expresión es todo un campo en Argentina, bueno, muy, muy prolífico y que trabaja muchas organizaciones, entonces nosotros estamos dejando que los más expertos en eso sean los que analicen la resolución desde nuestra perspectiva, desde una mirada más de derecho constitucional es muy preocupante esa resolución, es muy grave que un juez censure de esa manera. Y además nosotros siempre señalamos la necesidad y de hecho con el tema de pensiones lo veníamos marcando mucho, bueno, la necesidad de que el Estado digamos, tenga máxima transparencia. Si el Estado está diciendo, por ejemplo, que hay corrupción en la entrega de pensiones, Sí, claro. bueno, en realidad tiene que acreditar digamos, tiene que acreditar esos casos de corrupción. Entonces, decir, sí, identifiqué con documentación respaldatoria tantos tipos de casos que fueron porque las medidas que afectan derechos y que le sacan a las personas, para la mayoría, el único ingreso que tienen, bueno, tienen que estar precedidas, digamos, de máxima transparencia para que las personas puedan efectivamente saber por qué se les quitó, digamos, etcétera. Entonces,
ahí así, digamos, trabaja esta combinación entre, o sea, trabaja discapacidad y trabaja temas de corrupción también. Entonces justo ahora se nos cruzaron las dos agendas, pero bueno, desde nuestro punto de vista, esos audios obviamente tienen que circular y después quedan los mecanismos de responsabilidad ulterior que sean pertinentes. Si Karina Milei considera que su honor está dañado, que eso, digamos, lo que sea que pase con esos audios, bueno, tiene los mecanismos posteriores para hacer la denuncia pertinente, pero impedir que medios de comunicación difundan audios que pueden ser relevantes para detectar un posible caso de corrupción al interior de la agencia es gravísimo en términos democráticos. Ujú, claramente. Estuve viendo que han hecho un relevamiento de condiciones ambientales en 9 provincias argentinas, ¿no? Y que de ahí surgieron datos muy, muy interesantes, digamos, como que inclusive marcan, más allá de las condiciones de vida, más allá de la afectación medioambiental en la que se encuentran estas personas, marcan también el parate vinculado a la obra pública, en aguas, en cuacas, en viviendas, digamos. Hay Esto no surgió de la nada, sino que se agravó a partir de no tener la infraestructura básica de servicios de los barrios populares. Contanos un poco del relevamiento, contanos un poco de los hallazgos que han hecho, contanos un poco de los caminos que están transitando para resolver o para acompañar la resolución de estos temas. Sí, bueno, nosotros así desde hace muchos años trabaja por mejorar las condiciones sociohabitacionales en barrios populares. Hay tres cosas que destacaríamos de este relevamiento. Una tiene que ver con, bueno, que miramos condiciones sociohabitacionales y ambientales también, ¿no? Eso es importante. O sea, ver los barrios populares como bolsones de vulneración de derechos, en donde las personas no tienen acceso a servicios públicos, a viviendas dignas, a un ambiente sano, ¿no? Entonces, tuvimos una mirada integral respecto de eso. Una cosa que nos parece muy importante también destacar es, bueno, es un relevamiento que se hizo desde las propias comunidades. Fueron, digamos, los integrantes de La Poderosa fueron relevando las percepciones de sus propios vecinos. Y para nosotros eso también es muy importante porque muchas veces los modos en los que el Estado recolecta la información no reflejan cómo son las condiciones de vida real. Entonces, bueno, el Estado dice, sí, todos tienen conexión a agua segura y después los vecinos te dicen, no, pero nos está llegando el agua con este olor o con este color. Entonces, digo, hay algo ahí de poder mostrar esas perspectivas para, de alguna manera, tener un diagnóstico más preciso de cómo se vive en esos lugares, que nos parece muy valioso porque visibiliza cosas que las estadísticas oficiales invisibilizan. Entonces, ahí miramos más de 1.400 hogares y más de 5.000 personas. Em, se hizo con el Observatorio Villero de la Poderosa, con la Fundación Temas y con el asesoramiento del Gino Germani. Y ahí algunos de los resultados más interesantes, o sea, lo que vemos es, a modo de ejemplo, por ejemplo, es que 46% de las viviendas se ubican sobre calles de tierra y solamente el 27% sobre calles asfaltadas, ¿no? Entonces ahí hay un primer dato que nos tendría que hacer pensar. El 61% de las personas, por ejemplo, no tiene árboles frente a su vivienda, lo cual se vincula con esto de lo ambiental que te venía diciendo. 50%, por ejemplo, respondió que su vivienda se encuentra cerca de alguna fuente de contaminación. El 57% dijo que ve todos los días residuos alrededor de sus casas. 84%, esta es una cifra tremenda, no tiene un acceso adecuado a los servicios públicos. 59% de las personas encuestadas dijeron que la precariedad de los servicios públicos es un problema que afecta al barrio y el 42% cree que es el problema más importante, de hecho, ¿no? En relación con lo del agua que te mencionaba, bueno, 50% está conectado al servicio de agua de manera informal, 10% no tiene agua dentro de la vivienda, el 60% compra agua embotellada, 64% de las viviendas tiene riesgo eléctrico, Claro. ahí también asiste en un caso Por las judicial. conexiones clandestinas, claramente. Exacto.
Ahí Ujú. existe un caso judicial de hace muchos años para, bueno, para tratar de revertir en un barrio el riesgo eléctrico y es una sentencia que nos cuesta que el gobierno de la ciudad implemente. 50% de los hogares viven en hacinamiento. Bueno, hay varios datos ahí que pueden A ser mí me eso. llamó la atención y, el tema de adultos mayores. Ustedes pudieron verificar que no hay adultos mayores de 75 años, por ejemplo, y entonces que la población es muy joven, que la población joven es muy vulnerable. ¿Y qué reflexiones les trae en términos de derechos, democracia, digamos, tradiciones familiares? A ver, ¿han podido trabajar ese tema? ¿Han podido analizar esto de tener, digamos, habitantes en barrios populares muy jóvenes, en realidad? Sí, Eh, sí, ahí nos llamó, sí, nos llamó un poco la atención el porcentaje del 4%, solamente 4% mayores a 65 años, versus el 12% digamos, que registra el INDEC, ¿no? Ujú. Entonces ahí, sí. No, no, te estoy escuchando, sí, sí. No, no, o sea, a partir de ahí uno podría sacar conclusiones respecto de cómo fue evolucionando, digamos, digamos que la pobreza urbana se incrementó, ¿no? En los últimos años de Claro. manera muy significativa. Entonces, y sobre todo venimos preocupados por esto también por algo que vos me mencionaste, que tiene que ver con el de financiamiento. Nosotros vemos de financiamiento de las políticas de vivienda a nivel nacional y también a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí siempre intentamos marcar una de las herramientas principales que usa SIG, es el análisis presupuestario. Claro. Y nosotros siempre intentamos mirar, estudiar, digamos, cómo evoluciona el presupuesto de los programas destinados a garantizar derechos humanos. Entonces, tratamos de incidir para que el Estado aumente las partidas en los programas que han De financiado. eh, claro, que han demostrado ser eficaces. Ujú. Y bueno, o sea, lo que intentamos es que en el momento en que el Congreso vote el presupuesto se tengan en cuenta estas cuestiones. Esto es muy, muy importante porque las provincias hoy por hoy no pueden hacerse cargo de todos los programas de vivienda. Entonces, si el gobierno nacional dice, bueno, ahora que se hagan cargo las provincias, creemos que va a haber, bueno, ya hay de hecho obras frenadas y demás. Entonces, y la vivienda es un derecho humano fundamental, por supuesto, que impacta en el ejercicio de muchos otros derechos. Entonces, estamos ahí intentando trabajar para que se asignen más recursos a estas políticas desde ambos niveles de gobierno. Bien. Estaba leyendo que el CELS interpuso una medida cautelar que cayó en manos del juez federal de Pehuajó, vinculado justamente a lo que decís vos, al desfinanciamiento de las viviendas, a la transferencia del fondo FISU al Tesoro Nacional, pero como con una afectación parece que solamente al lobby financiero, porque no han reasignado partidas para entender esta situación y que, digamos, esto, más allá de que los funcionarios involucrados han recibido una multa por día para ver si lo resuelven o no lo resuelven, está afectando gravemente la situación de La Plata en este caso. ¿Ustedes están viendo o están acompañando o alguna organización está haciendo también alguna acción para acceder a la justicia y poder obtener algún tipo de respuesta vinculada a lo que debería ser un funcionamiento normal presupuestario, como vos decís, de atención a la planificación estratégica vinculada a la vivienda, a las cloacas, al agua, etcétera? Sí, nosotros no somos parte formalmente en ese caso, obviamente sí estamos al tanto de lo que va pasando porque muchos de estos temas los trabajamos en los temas de vivienda, los trabajamos muchos con el Centro de Estudios Legales y Sociales, así que bueno, ahí a la espera de ver si hay novedades en la causa. Perfecto, perfecto. Bueno, te quería consultar ya como para ir cerrando la entrevista que fue sumamente interesante, sos muy clara, te reitero, la verdad que esto es importante para nuestra audiencia, ¿no? Contanos un poco cómo está marcada la agenda de trabajo de la SIC de acá más o menos fin de año, porque los temas van como poniéndose en agenda solos, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos como varios proyectos todavía para este año. El tema de discapacidad, bueno, va a seguir porque creemos que las suspensiones de las pensiones no contributivas va a seguir y que, bueno, probablemente se agrave. Así que ahí tenemos todo un bloque de trabajo muy, muy grande.
También estamos mirando con mucha atención el tema de la Corte Suprema, de si se proponen bueno, si se proponen nuevos candidatos para llenar las dos vacantes que hay. Eso está cruzando con la discusión sobre si se amplía la cantidad de miembros o no se amplía. Bueno, estamos siguiendo como ese asunto que durante la primera parte del año también nos llevó mucho trabajo porque impugnamos a los candidatos que estaban proponiendo. También estamos trabajando muy fuertemente con el tema de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese cargo está vacante Ujú, y se está ujú. haciendo bueno, digamos, El está en proceso. concurso y ahora están con las oposiciones y etcétera. Está. Exacto, entonces ahí estamos también, nosotros impulsamos mucho que se iniciara eso para que no quedara vacante el cargo, como pasó con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que hace desde 2009 no tenemos defensor. Entonces, y estamos también siguiendo, bueno, la legalidad del procedimiento, haciendo recomendaciones para que ese concurso sea riguroso, transparente, etcétera. En octubre tenemos la semana de presupuesto, que así la Ah, hace todos los años. Así que ahí lo que hacemos es un poco lo que comentaba antes, bueno, miramos el gasto público en los temas que nosotros trabajamos principalmente, y, digamos, hacemos propuestas y trabajamos con otras organizaciones para tratar bueno, de evitar retrocesos que impliquen, nada, vulneraciones de de alguna manera, derechos y sí, reclamos, y claro. regresiones en derechos humanos, exactamente. Así que bueno, ahí vamos a estar trabajando mucho. A lo largo del año vinimos viendo de financiamientos en temas de género y de financiamiento universitario. Entonces, estamos ahí un poco poniendo mucha atención en esos dos temas. Y bueno, sí, creo que eso es como son como las cuatro cosas que de acá a diciembre nos van a Los van a insumir ocupar. Está bien. bastante. Sí, después vamos a seguir trabajando mucho con comunidades en relación al programa de acceso a la justicia, trabaja mucho en empoderamiento jurídico comunitario, no en democratizar el conocimiento del derecho, asegurando que todas las personas lo puedan conocer, usar y transformar, para poner el derecho en manos de las personas, ¿no? Así trabaja mucho para eso, para salir de la perspectiva del abogado tradicional que tiene el saber técnico y entonces representa a una persona, digamos, como queremos cambiar un poco queremos contribuir a este cambio de paradigma que implica el empoderamiento jurídico comunitario. Así que, bueno, también ese es un trabajo más permanente que hacemos siempre. Y después, bueno, nada, invitar a todas las personas nada, que estén interesadas en el trabajo de ASIG o que les haya gustado esta entrevista, a entrar a nuestro sitio web, que es asig.org.ar, en Instagram, @asig.arg de Argentina, y en Twitter, ASIG Argentina, nada, para ir ahí interiorizándose sobre las cosas que vamos haciendo. Y obviamente agradecerte mucho, Alessandra, por esta entrevista. Gracias, Celeste. Sí, yo también aconsejo que miren los informes de ASIC porque me parece también que vinculado a la temática de la responsabilidad social, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas y que pueden tomar de ahí información, diagnóstico, materia prima para generar acciones responsables porque se trata justamente de generar redes comunitarias también para resolver todos estos problemas que Celeste con tanta solvencia nos planteaba. Celeste, enormes gracias, un gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Igualmente, Alessandra, seguimos en contacto. Beso enorme. Gracias, un abrazo. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización, desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora, también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.